Todos conocemos lo que Jesús llama el mandato principal o el mandato más importante. Somos llamados a amar a Dios plenamente y primordialmente. También sabemos que no es fácil, pero gracias a Dios, Él nos ha dado su palabra para que diariamente seamos recordados de quién es Dios y lo que Dios ha hecho para poder alabarlo y adorarlo continuamente. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios designó tiempos cuando su pueblo Israel debía reunirse para este propósito. Para Israel, uno de los tiempos era la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que duraba 7 días cuando la gente alababa a Dios, recordaba su fidelidad y su cuidado de ellos durante su peregrinación en el desierto. Números 10:10 habla de las fiestas así. En el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, en los principios de vuestras mesas, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. En la fiesta de tabernáculos, Israel debía vivir por una semana en tiendas, chozas, estructuras temporales para recordar su peregrinaje en el desierto y para recordar que era Dios quien les había dado la tierra prometida, con todas sus cosechas y bendiciones anuales. Debían recordar su redención de Egipto y la protección y provisión de Dios en el desierto durante los 40 años. Era la fiesta más gozosa de todas las fiestas judaicas. Los rabíes dijeron, si no hubiera conocido la celebración de esta fiesta de tabernáculos, no sabía lo que era el gozo verdadero. En esta fiesta leyeron Salmo 81. Salmo 81 inicia con un llamado a la adoración, un llamado a reunirse y a alabar a Dios. Pero al continuar el Salmo, se hace evidente que Dios no está de todo contento con muchos de su pueblo. Habían olvidado su fidelidad a Dios. Habían desobedecido los mandatos de Dios. Dios llama al pueblo a recordar a su Dios, a escucharle y a arrepentir de su infidelidad. Vemos que Salmo 81 es el salmo central de los salmos. Numéricamente no es el centro, pero escucha cómo lo digo, el centro, el salmo central del libro de los, del libro de los salmos, el libro 3. Eso es donde ocurre el Salmo 81. El Salmo 81 está en medio de este libro. En el medio de en el centro de Salmo 81, versículo 8, encontramos estas palabras. Israel, si me oyeres. El hecho de Israel de no haber escuchado a Dios se debía a su fracaso de fe, su fracaso de obedecer. Dios había mandado a Israel, oye Israel, y se escucha el eco de eso aquí. En este salmo Dios lamenta sobre lo que pudo haber hecho para ellos y a través de ellos, si solamente lo hubieran escuchado. Vemos 3 llamados que Dios hace a Israel y a nosotros en este salmo. Primero, Dios nos llama a reverenciarlo, adorarlo. Los primeros 5 versículos forman un llamado a la adoración usado en la fiesta de los tabernáculos. Dios había cuidado a su pueblo escogido en el Egipto. Y cuando salieron y fueron nómadas en el desierto, Dios los cuidó. Ese cuidado de Dios era lo que celebraban en esa fiesta. Vivir en la estructura temporales era un recordatorio de cómo Dios proveyó por ellos a cada paso de su viaje y cómo sigue proveyendo. Debemos responder a ese llamado a adoración con gozo y con júbilo. Escucha a Asaf, el autor, en versículos 1 a 3. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo.
Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Debemos nosotros reverenciar a nuestro Dios con reflejo del regocijo de nuestro corazón, deleitándonos en Dios y libremente ofrecerle nuestra reverencia y adoración. Nuestra adoración debe venir de un gozo que nace en nuestro corazón, de nuestra relación con Él, de todo lo que somos, por todo lo que Él es. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cantamos solo de rutina, sin poner mucha atención? ¿Oímos una lectura bíblica sin realmente escucharla? ¿Presenciamos un sermón sin considerar el efecto en nuestra vida? ¿Y salimos a nuestra casa sin involucrar gozosamente nuestro corazón con Dios, sin escucharle ni darle la gloria que Él merece, pensando que estamos bien porque hemos cumplido un deber? El salmista Asaf nos llama a todos a adorar a Dios con todo lo que tenemos, por todo lo que Él es. Por eso usa las palabras: cantad con gozo, aclamad con júbilo, entonad canción. Todos esos verbos están en el plural. Son actividades que debemos hacer cuando estamos juntos. ¿Es esa su actitud cuando venga a orar a Dios juntos? ¿Saborea usted cada parte de nuestra adoración? Debemos responder a ese llamado con gozo y júbilo. Debemos responder a ese llamado a adoración porque Dios así lo ha mandado. Si no viene así voluntariamente, es un mandato de Dios también. Versículos 4 y 5. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Adoración es un deber, algo mandado de nosotros. Dios nos ha mandado adorar. Es un estatuto, es una ordenanza, es un deber, y Dios lo estableció. Mire, como criaturas creadas y salvas por el Dios viviente, le debemos nuestra reverencia y nuestra adoración. Eso es nuestro deber. Y no es oneroso, sino gozoso, jubiloso, viendo la relación que tenemos con Dios, de una relación de condenación y separación, y ahora como sus hijos. Todo el Dios todopoderoso del universo, tenemos una relación con Él. No es una rutina que Dios busca, sino el corazón de los que ha salvado, buscándole de un corazón sensible a la invaluable salvación que les ha dado. La rutina no agrada nada a Dios. Dios busca la adoración, como dice en el Nuevo Testamento, en espíritu y en verdad. Necesitamos este mandato porque a veces no adoramos a Dios como deberíamos. Eso era el caso de Israel. Veamos Isaías capítulo 1, versículos 10 al 15. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire cómo le está refiriendo a Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros, y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo
esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mire, Israel tuvo un compromiso de ir al templo y hacer todos los ritos, y lo hicieron organizadamente, así, ordenadamente, pero no tuvieron compromiso de vivir diariamente como el pueblo de Dios. Adoraron a Dios con sus labios y en sus ritos, pero sus vidas dijeron que realmente no adoraban a Dios. Ahora, aunque Dios mandó las lunas nuevas, las fiestas solemnes, los holocaustos y las ofrendas, el incienso, Dios les dice que los aborrece. ¿Por qué? Porque su gente no vino regocijando en adoración de corazón. Adoraba con los labios, pero su vida decía que no lo amaba. Realmente no estaba reverenciando a Dios y era obvio en sus prioridades, en su estilo de vida. Nosotros, Dios nos llama a reverenciarlo. Cuando venimos a adorar, ¿es para ser alegrado por la música o es un regocijo de corazón? Dios lo está viendo. Pero también Dios, siguiendo el proceso, nos llama a recordar. Lo que Dios ha hecho es el fundamento de nuestra confianza en Él. Si no lo adoramos, tal vez es por falta de confianza en Él. Debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Debemos estar confiando en Dios, dado todo lo que Él ha hecho para nosotros y por nosotros. Dios reprende a Israel con un recordatorio de lo que hice, liberando a los judíos de Egipto. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Un lenguaje que yo no conocía, oí. Ahí estaban en Egipto. Yo libré su hombro de la carga. Sus manos se libraron de las canastas de los ladrillos que llevaban. En la angustia llamaste, y yo te rescaté, y te respondí en el escondite del trueno. Dios lo había visto. Dios tuvo misericordia de él y piedad de él. Dice, libré, rescaté, respondí. Los rescató y contestó sus oraciones. Mire lo que dice en Éxodo, queda registrado en Éxodo 2, 24, 25. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Si eso pasó en el tiempo en que estuvieron en angustia, no lo podía hacerlo nada. Debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. También debemos recordar que el pasado nos ha probado para ver si confiamos en Él o no. Miren en Salmo 81, versículo 7, la segunda parte, dice, te probé junto a las aguas de Meriba. Todo lo que pasó a Israel en su peregrinaje era una prueba de fe. Israel se dio cuenta de algo de sí mismo en el desierto. Era impaciente, infiel y no deseaba a Dios sobre todas las demás cosas. Lastimosamente no aprendió de esas lecciones. Aunque Israel era el pueblo escogido de Dios, continuamente pecaron contra él. Meriba, no hubo agua en el desierto. Su reacción era Meriba, es lo que dice la palabra, pelear con Dios. Dios acaba de sacarlo de Egipto, de la esclavitud. Lo liberó de la fuerza más potente del mundo en aquel entonces. ¿Y no le puede confiar para proveer sus necesidades básicas? Todo lo que nos pasa en nuestra vida también es una prueba. Es una prueba de nuestra fe. Dios nos prueba con prosperidad y adversidad, con gozo y con duelo,
con hambre y con sed, con enfermedad y con salud. No debemos actuar como los hijos de Israel en el desierto. Todas nuestras quejas realmente son quejas contra Dios. Recordemos a la fidelidad de Dios y confiemos en Él en el presente. Debemos recordar que Dios no solamente a lo que Él ha hecho por nosotros, pero también cómo nos ha probado en el pasado. Pero debemos recordar que somos el pueblo escogido de Dios. Mire lo que dice en versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. La ironía es que no lo oyeron, ni anduvieron en sus caminos. Recuerde que su lealtad es exclusivamente a Dios. Dios manda a Israel a amarle exclusivamente. Mire lo que dice en versículo 9. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Suena familiar? Está citando a Éxodo, capítulo 20, versículos 12 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No era nada nuevo. Es lo que Jesús llamó el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Recuerde que su lealtad es exclusivamente a Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Él nos escogió. Recuerde que nuestra lealtad es exclusivamente a Dios. Dios nos manda a amarle con todo, sin ídolos delante de Él. Cualquier otra adoración no es aceptable. Él nos sacó de la esclavitud, no de Egipto, sino de pecado. ¿Es Él su Dios? Lo más importante no es si adoramos a un Dios o no, o si somos religiosos o no. Lo más importante es si conocemos el Dios verdadero en la presencia de Jesucristo, la palabra viva. Y si le escuchamos y le obedecemos. ¿En qué somos culpables de la idolatría, de tener otros dioses delante del Señor? ¿Olvidando lo que nos ha mandado? Pues es idolatría. Ignorar su palabra, poniendo nuestro énfasis en otras cosas, orgullo, dureza de corazón, injusticia hacia otros, confianza en la carne, siguiendo a hombres antes de seguir a Dios, abandono de las cosas de Dios, falta de confianza en Dios, descontento con lo que Dios tiene para nosotros, atribuyendo cualquier éxito en la vida a nosotros mismos, entre muchos otros. No podemos decir que no somos idólatras. Nuestras vidas también seguimos ídolos. No son de madera ni de piedra, pero sí son ídolos que desplazan a Dios de su primer lugar. En resumen, ¿dónde va nuestra atención, nuestro amor, nuestros deseos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía? Todos apuntan a lo que realmente adoramos. No podemos decir que Dios es primero con nuestros labios, sino es primero en nuestra vida. Si estamos adorando a los dioses de nuestra cultura, no estamos adorando a Dios. Debemos recordar que Dios siempre tiene los brazos abiertos a los que vienen a Él. Versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre su boca y yo la llenaré. Aquí estoy, dice Dios, tu Dios de siempre, tu Dios de la historia. Si vienen a mí en fe y obediencia, anticipando mi provisión, yo proveeré. Abra su boca en anticipación. Si no abra su boca, ¿cómo puedo llenarla? Debemos recordar, todo lo que ha hecho en el pasado es el fundamento de nuestra confianza en Él. Nos ha librado, nos ha probado, nos ha escogido y siempre nos espera para proveer nuestras necesidades. ¿Cómo podemos dejar de confiar en Él? Abramos nuestras bocas para recibir la provisión de Dios. Dios nos llama a reverenciarlo.
nos llama a recordar. Y por último, Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos quiere perdonar, a pesar de que seamos renuentes a escuchar y seguirlo. Arrepintamos, porque Dios lamenta que su pueblo no le escucharon para obedecerle. Mire lo que dice en versículo 8, versículo 11 y versículo 13. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Pero mi pueblo no oyó mi voz, versículo 11, e Israel no me quiso a mí. Y 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dios les dijo cómo vivir, pero lo ignoraron y vivieron tal como ellos quisieron vivir. Mire lo que dice en la última parte de versículo 12. Caminaron en sus propios consejos. Dios les había llamado a escuchar su voz. Les habló en los mandamientos. Su poder se había visto en su provisión, en su palabra, en sus obras. Dios ha hablado claramente a nosotros también por medio de su palabra, por medio de su Hijo. Nos dice cómo vivir en este mundo de forma para complacer a Dios y evitar lo que nos contamina. Pero todavía somos renuentes a escucharlo, obedecerlo y seguirlo. Arrepintamos porque Dios lamenta, Dios siente dolor que su pueblo no le escuche. Arrepintamos porque Dios castiga a su pueblo que no le escucha. Mire lo que dice la primera parte del versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminarán en sus propios consejos. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Esa es la acusación. La acusación es, no me escucharon ni me obedecieron. Israel decidió seguir el camino de desobediencia. ¿Cuál era el veredicto? Dejarlos a las consecuencias de su camino. A veces Dios los había entregado Israel a las naciones vecinas para su corrección, pero dejarlos a las consecuencias de su corazón endurecido, a su corazón obstinado, es un peor castigo. No hay peor castigo en esta tierra que estar abandonado por Dios a las consecuencias de nuestra obediencia. Era como Dios decía, bien, hazlo de su manera, siga su propio camino, a ver cómo le sale. Estar entregado a los deseos de nuestro corazón es uno de los castigos más duros, más profundos de Dios. Vemos lo mismo en el Nuevo Testamento, en Romanos 1, 24, 26 y 28. Repetidamente dice, Dios los entregó. Frente a la insistente incredulidad, el rechazo a creer, Dios tanto en aquel tiempo como en nuestro tiempo, los abandona a sus consecuencias. Arrepintamos porque Dios castiga a los que no le escuchan. Arrepintamos también porque no mengua el anhelo del Señor de perdonar y bendecir a su gente. Leamos versículos 13 y 14. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Escuche el deseo de perdonar, este anhelo de bendecir. Nos recuerda lo que dijo Jesús mirando a Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a sus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Este anhelo siempre está. La gracia de Dios es tan grande que no puede abandonar a su pueblo completamente. Apasionadamente sigue llamándolos a volver otra vez a escucharle. Dios puede liberar a su pueblo, pero requiere
que se comprometan a Él. Promete Dios protegerles de ataques y de vencer a las potencias hostiles. Su liberación es rápida y duradera porque la mano de Dios estará contra los enemigos de su pueblo. ¿Qué tal ante el pecador que piensa? Si me arrepiento, ¿podría esperar que Dios me perdonaría después de todo lo que yo he hecho? Antes de que el pensamiento se forma completamente, yo le aseguro, es mi deseo más profundo mostrarle misericordia. Es mi anhelo más profundo bendecirle. Es mi más profundo deleite recibir a pecadores que han arrepentido de sus caminos pecaminosos. Arrepintamos, porque Dios todavía no mengua su anhelo de perdonar y bendecir a su gente. Arrepintamos también porque Dios no está jugando. Versículo 15. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Dios conoce su corazón. ¿Es usted verdaderamente su hijo? No juegue con Dios. Los ritos y cultos religiosos no le pueden salvar, sino ha postrado delante de Dios, reconociendo que solo Él le puede salvar. Y si no se ha entregado su vida a Él recibiendo su perdón y su salvación, entonces solo el castigo eterno le espera. Por más cultos que asiste, por más que fingen obediencia, no cambia nada. No podrá disfrutar del perdón y las bendiciones de Dios. En vez de eso, acuda a Él. Hoy, solo Él le puede salvar y hacerle su hijo. Dios no se complace en la muerte y condenación de los que le rechazan. Quiere que todos se salvan. Dios también conoce el corazón de los suyos. Debemos conocer el anhelo de su corazón para sus hijos. Le duele tener que castigar a sus hijos, pero su amor no puede permitir que sus hijos amados continúen en pecado sin disciplinarlos. Hebreos 12 y siguiente. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor a que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros caminos pecaminosos. Por eso interviene en nuestra vida. Si le escuchamos y volvemos a Él, nos bendecirá con las mejores bendiciones. Versículo 16. Dice, les sustentaría Dios con lo mejor de trigo, y con miel de la peña les saciaría. Salmo 81 es para nosotros, para que nos humillemos, para que reverenciemos a Dios, recordar lo que Él ha hecho y confiar, y para que nos arrepintamos de nuestra infidelidad y volver a Él. Entonces, por su gracia, Él nos escuchará, perdonará nuestros pecados y nos satisfará con lo que más necesitamos. Necesitamos adorar de veras a Dios. Tenemos que recordar sus palabras y sus obras, sus mandatos y sus provisiones. Tenemos que recordar que el peor castigo podría ser abandonarnos a las consecuencias de nuestra rebeldía. Pero antes de eso, Dios nos dice tal como dijo a Israel, oh, si me hubiera oído mi pueblo. La crisis de Israel, tanto como la crisis de nosotros, es provocada por no escuchar. Dios les quitó el rey de Israel, quitó su templo, quitó su tierra, fueron llevados en cautiverios. Aún así, Dios promete, si le escucha, que Él lo bendeciría. Pero si no lo escucharon en el pasado,
a pesar de toda su misericordia y bondad hacia ellos, ¿lo escucharían? Jamás. No lo harían por su propia cuenta. Los salmos y todas las escrituras enseñan que Dios tiene que proveer un rey y un sustituto que hará por nosotros lo que no podemos jamás hacer por nosotros mismos. Jesucristo es el sacrificio completo y final para los que creen en Él. Es la única solución a la crisis de separación de Dios que todos enfrentamos en esta vida. Este salmo no está aquí para hacernos mirar atrás con remordimiento. Está aquí para hacernos mirar hacia el futuro con esperanza. Aunque lamentamos tantos años perdidos cuando desobedecemos al Señor, si nos arrepentimos ahora para escucharle y obedecerle, nos alimentará con el trigo más fino. Nos satisfacerá con miel de la peña. ¿Reverencia usted a Dios? ¿Recuerda usted de quién es y qué ha hecho Dios? ¿Necesita arrepentirse? Que el Espíritu de Dios nos convenza de nuestra necesidad de volver a Él, escucharlo y obedecerlo, para encontrarlo esperando listo para bendecirnos. Oremos. Padre nuestro, hemos sido culpables tantas veces de no reverenciarlo, de solo hacer las mociones, de solo hacer la figura, pero no la realidad desde nuestro corazón, porque nuestro corazón estuvo en otro lado. Padre, necesitamos reverenciarlo de nuestro corazón por todo lo que ha hecho por nosotros. Debemos recordar, Señor, lo que tú has hecho como una indicación de lo que va a ser en el futuro, digno de confianza. Confiar de que todo está en tus manos, que no tenemos que llenar nuestra vida de ansiedad. Y Padre, debemos también recibir la corrección tuya. Debemos venir ante ti con arrepentimiento y escucharte y volver de nuestros caminos perversos y caminar contigo en espíritu y en verdad. Que nuestra vida sea íntegra delante de ti, no solo una pantalla. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.